En esta mañana yo quiero que usted me acompañe al libro de Juan capítulo 3 y podamos hoy tener esta palabra que Dios puso en mi corazón. Conocí al Señor en un movimiento estudiantil hace más de 30 años. En un movimiento estudiantil en una universidad, incluso donde Elías, creo que diste clases en la Universidad de las Américas, y fue uno de los pioneros y sembradores de la semilla del nacimiento de una gran congregación que hoy es Amistad de Puebla. Y a través del ministerio de Elías, que Dios ha fortalecido a través del mundo entero, muchos hemos conocido la palabra de Dios, y es un privilegio para nosotros estar en esta mañana con ustedes y el de estar también recibiendo mucho de lo que Dios ha hecho a través del ministerio de Betel en todo el mundo. El deseo de nuestro corazón es seguir estableciendo relaciones con ustedes. Dentro de poco estaremos mandando otra chica, Elías, que estará aquí compartiendo también en un tiempo más, en un mes estará aquí otra chica de la ciudad de Puebla, y el deseo de nuestro corazón es estar continuamente preparando jóvenes para que puedan venir y servir en un tiempo de su vida en este lugar y poder ser de bendición. La Biblia nos enseña que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y si eso lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer hasta que Dios nos llame a su presencia. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. El libro de Juan se le conoce como el Génesis del Nuevo Testamento. Juan es un libro que cuando usted se convierte al cristianismo, generalmente es un libro que se recomienda leer a todos los cristianos nacidos de nuevo. ¿Y por qué se recomienda leer a todos los cristianos nacidos de nuevo? Porque es un libro que nos trae a los comienzos, los propósitos y los orígenes de Dios sobre la vida del hombre. El libro de Juan es es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Es un libro que nos lleva a restaurar el plan original del Génesis, a donde Dios anhelaba y deseaba tener una comunión y una relación íntima con el hombre. Esta relación y comunión íntima con el hombre se rompe a través del pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice la palabra de Dios en el mismo Juan capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho llamado hijo de Dios. Usted y yo, si hemos conocido a Jesús y si hemos tenido un encuentro con Él a través de una relación personal, usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Aleluya, me da muchísimo gusto ver hijos de Dios en diferentes lugares. Y hoy quiero hablar precisamente de aquello que te hace hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1, y quiero que me acompañe con la vista leyendo este pasaje. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo descienda de lo alto, Señor, toque mi boca y la quemes con carbón encendido para poder, Señor, revelar, transmitir y comunicar tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que produce vida en cada uno de nosotros, y que al salir de este lugar podamos decir: hemos escuchado la voz de Dios, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: amén. Gracias. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan que Jesús vino a la tierra para relacionarse y restaurar la relación que el hombre había perdido a través del pecado con Dios.
En el Génesis nos habla cómo el hombre quebrantó a través de su pecado y rompió ese puente de comunión que había entre el creador y el ser creado, o sea, cada uno de nosotros. Y ese puente se rompe a través de el pecado. El pecado nos aparta, nos aleja de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan que Jesús vino a restaurar esa relación que el hombre tenía con Dios. Si hoy en día podemos decir que algo está sucediendo en la vida de todo ser humano, es alejarse cada día más y más y más y más de Dios. Mas sin embargo, Dios ha mostrado su amor para con el hombre para poder restaurar y Él asumirse como un puente de restauración, de comunión entre Dios y el hombre pueda volver a los orígenes, a los principios de esa relación en el cual el hombre podía comunicarse, relacionarse e intimidarse con su Creador, con Dios mismo. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios se hace carne, hombre, para restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Y desciende de lo alto, viene a la tierra para volver a restaurar la intimidad, la comunión y la relación que tenía en el principio de toda la creación con el hombre. Ese era el anhelo de Dios. Ese era el propósito de Dios, el que el hombre pudiera tener una relación en el que nada le impidiera poder llegar a la misma presencia de Dios, y no tan solo poder llegar a la misma presencia de Dios, sino compartir esa presencia, compartir su gloria con Él, por compartir su amor a través de lo que Dios estaba transmitiendo al hombre. Y Dios viene a la tierra y se hace carne y habita entre los hombres, y a través de habitar entre los hombres vuelve a revelarse al hombre para restaurar comunión, intimidad, relación con Él. Y dice que la gente empieza a creer. Si usted lee en el capítulo 2, en el versículo 23, un poquito antes, vemos que dice la Biblia que muchas personas, cuando conocían a Jesús, le seguían. Y le seguían por lo que veían que Jesús estaba haciendo. En el capítulo 1, versículo 23, yo quiero ir un poquito ahí, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es interesante cómo Jesucristo viene a la tierra y empieza a revelarse a la humanidad a través de señales. ¿Cuáles eran las señales que le seguían a Jesús? Una serie de milagros que estaban sucediendo. Un poco antes de que Jesús tenga un encuentro con este hombre llamado Nicodemo, vemos que Jesús está en una fiesta. Se le llama en una fiesta que era una boda. El día de ayer yo vi que ustedes estuvieron por aquí, una boda, ¿verdad? Y recordé aquel pasaje a donde Jesús es invitado junto con algunos de sus discípulos y con su madre a estar en una boda en un lugar llamado Caná. Caná estaba como entre 8 y 10 kilómetros de Jerusalén. Jesús fue a este lugar, y en este lugar dice la palabra de Dios que comienza su ministerio mostrándose a la humanidad a través de sus señales, milagros que Él empezó a hacer. Y la gente veía lo que Jesús hacía. Dice que estando en esta boda, una de las cosas que sucedieron es que se acabó el vino en esta fiesta. La madre de Jesús estaba ahí en este lugar. Se acerca a Jesús y le dice: se ha acabado el vino. Y Jesús le contesta y dice: mamá y madre, tú y a mí ¿qué tiene que ver que se haya acabado el vino, verdad? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Y Jesús les dice a todos los que estaban sirviendo, la madre de Jesús le dice a todos los que estaban sirviendo en la boda: hagan lo que Jesús les dice. Vemos en este lugar cómo Jesús
les pide que traigan agua. Y al traer el agua la meten en unos cántaros, en unos recipientes de piedra, y el agua es convertido en vino. Y al ver lo que Jesús había hecho en este lugar, dice la Biblia que muchos creyeron en él. Me extraña cómo Jesús, antes de tener este encuentro con este hombre llamado Nicodemo, ahorita vamos a ver quién era Nicodemo. Dice la Biblia que la gente empezó a seguir a Jesús por los milagros que él hacía, pero dice que Jesús no se confiaba de ellos. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se confiaba de los que creían en él? ¿Por qué Jesús no se confiaba de lo que estaba sucediendo a través de su ministerio, de aquellos que le seguían? Y vamos a ver por qué Jesús no creía en la fe de aquellos que le seguían. Y quiero sacar algunos principios sobre esta enseñanza que hoy vamos a hablar. Dice que mucha gente le seguía a Jesús por sus milagros. Primer principio que hoy quiero hablar: la fe del hombre. Una fe basada en las señales, milagros. Una fe basada en lo que la gente veía que Jesús hacía. No era una fe basada en una revelación de quién era Jesús, por la esencia de lo que Jesús era. Dice la Biblia que era una fe, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Nos deja este comentario, nos deja perplejos. Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba o no creía, no tenía Jesús confianza de ellos? Y me puse a pensar cuál era la razón. Y la respuesta está aquí mismo en el capítulo 3. Porque la fe de cada uno de los que seguían a Jesús estaba supeditada, estaba aferrada simple y sencillamente a una fe de lo que veía. No era una fe que salva, era una fe de lo que podían obtener de la mano de Jesús. Una fe que tenía condiciones. Si recibo un milagro de parte de Dios, creo, pero si no recibo un milagro de Dios, no creo. Cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Juan, es un libro que nos muestra muchas señales que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Un libro que nos enseña, ¿verdad?, el origen, el propósito, pero también el destino del hombre a través de la restauración, de la comunión de Dios y el hombre a través de Jesucristo. Una fe del hombre basada en lo que pueda recibir el hombre. Esta fe era condicionada. Esta fe era diferente a la fe de los primeros discípulos de Jesús, que creyeron simple y sencillamente por el poder de la palabra de Dios. En Juan capítulo 2, si nos vamos un poquito atrás, en el versículo 22 dice la palabra de Dios, si me acompaña, dice: por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Una fe basada o sustentada en una creencia simple y sencillamente por la palabra de Dios. Esta es la fe que salva. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es algo intangible, es creer simple y sencillamente por la esencia de quién es Jesucristo. La pregunta en esta mañana a todos los que estamos aquí es: ¿nuestra fe en Jesús está sustentada por lo que Él pueda darme o hacer por mí? ¿O es una fe en la cual creemos porque Jesús es el Hijo de Dios?
¿En qué está sustentada tu fe en esta mañana? ¿Le seguimos por lo que podamos recibir? ¿Le seguimos por lo que Él pueda hacer por nosotros? ¿O le seguimos simple y sencillamente porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? En los últimos años he tenido el privilegio de compartir en varios lugares, y cuando llego a varios lugares pregunto por personas que les había yo visto tiempo atrás, y les pregunto a los líderes, a los pastores, ¿qué pasó con tal o cual persona? Y la respuesta es, dice, ya no se está congregando, ya no están aquí. Algunos de ellos ni siquiera están en el camino del Señor. Y la pregunta que siempre y constantemente me hago es, ¿qué pasó con esas personas que algún día tuvieron una fe en el Maestro y en Jesús? Algunos tal vez le seguimos por lo que Él podía darnos, algunos le seguimos tal vez por lo que Él pueda hacer por nosotros, pero cuando no vemos un milagro, cuando no vemos una señal, nos alejamos y nos apartamos de nuestra relación con Dios. ¿Por qué le seguimos? La fe del hombre en su gran mayoría en los últimos tiempos está sustentada por lo que Él pueda hacer por mí. Como si no fuera suficiente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el Evangelio del libro de Juan nos habla cómo muchos le seguían por diferentes circunstancias. En Juan capítulo 6, versículo 26, la gente le seguía, dice, solo por el alimento natural que podían recibir de parte de Dios. Y Jesús les dice, me siguen solo por la comida que ustedes puedan recibir. No me siguen por ninguna otra cosa. Pero cuando no hay comida, tal vez ellos no estaban ahí en ese momento. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, muchos le seguían, dice, no querían seguirle por el poder de la palabra. Algunos de ellos le seguían simple y sencillamente porque veían lo que Él hacía, y simple y sencillamente les motivaba a estar ahí con Él. En Juan capítulo 8, versículo 48 dice que muchos de los judíos eran atraídos simple y sencillamente por las señales y los milagros que Él estaba haciendo. Uno de ellos era este hombre llamado Nicodemo. Una fe que le seguía por los milagros y por las señales que Jesús hacía. Segundo punto que quiero enseñar, la condición del hombre. El primero es la fe del hombre, una fe que está sustentada en su gran mayoría por lo que usted pueda recibir de Él. Es decir, una fe que busca solo la mano de Dios, pero no su rostro. Como si el milagro que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fuera suficiente para poder seguirle. Usted recordará cuando Jesús subió a la cruz del Calvario. Antes de esto dice la palabra de Dios que miles le seguían. Vemos la alimentación de los panes en el mismo libro de Juan, como me habla, como más de 5,000 hombres estaban escuchando la palabra de Dios y le seguían a Él. Y Jesús, estando ahí, dice que sus discípulos se acercaron al Maestro y le dijeron: Maestro, la gente está cansada, es necesario que les demos de comer. Y Jesús agarra y les dice: pues vayan al súper, ¿verdad? A Carrefour, o no sea que a Walmart, y compren. Estaban en el desierto. Y Jesús, los discípulos se quedan viendo a Jesús y le dicen: pero que Jesús no se da cuenta que estamos en el desierto y que no hay comida. Y dice que van, encuentran tan simple y sencillamente 5 panes y 2 peces. Y se los llevan a Jesús, y cuando se los llevan a Jesús, dice Jesús que lo único que hizo fue orar por los alimentos, y les vuelve a entregar los 5 panes y los 2 peces. Y la gente dice: ¿y qué vamos a hacer con esto? Y Jesús les dice: ustedes organicen a la gente y lleven este pan y esta comida, y no se preocupen más por lo que va a suceder. Tal vez los discípulos incrédulos se acercan a la gente y empiezan a decir: qué ridículo es lo que estamos haciendo. Jesús nos manda a que les demos 5 panes y 2 peces.
Yo creo que apenas si en las primeras 10 personas, ¿verdad?, se va a acamar, y más si son españoles, por los que los españoles, ¿verdad?, por eso comen rico, sabroso y feliz de la vida, ¿verdad? Y dice, antes de los primeros 5 ya se acabaron los 5 panes, ¿verdad? Y los 2 peces. O si eran mexicanos, digo, también los mexicanos, dicen que los mexicanos por eso estamos panzones, gordos y panzones, ¿verdad? Porque comemos rico y sabroso. Y cuando llevan los 5 panes y los 2 peces, de repente dice que estos no se acababan. Y sucede un milagro. Y el milagro sucede en las manos, no de Jesús, sino en las manos de los que estaban repartiendo la comida. 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Cuántos calculas que estaban ahí y le seguían a Jesús? Mas sin embargo, cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, ¿dónde estaban todos aquellos que le seguían? ¿Cuál era la razón por la cual le seguían? ¿Cuál era lo que animaba a estas personas a seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas? La fe del hombre, una fe sustentada por lo que podían recibir. Segundo punto, la condición del hombre. Muchos de los que creían, dice, eran atraídos por él, por sus milagros y por sus prodigios. Sin embargo, las condiciones de cada uno de ellos eran diferentes. Capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fíjese quién era este hombre. Era un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Tenía una posición de autoridad dentro de los judíos. Dice, este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabía quién era Jesús, porque le dijo Rabí. Rabí traducido significa maestro. Y empieza a entablar una conversación con él y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo reconociendo a Jesús como alguien que viene de parte de Dios, alguien que viene de parte del Mesías esperado. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconociendo que Jesús estaba con Dios y Dios estaba con él. ¿Qué era lo que hacía que Nicodemo creyera no tan solo en los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo, sino que también Nicodemo pudiera sustentar que Dios estaba con Jesús? ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre religioso dentro de los judíos. Pertenecía a la secta de los fariseos. Era la secta más numerosa y respetada de Jerusalén en aquellos días de Jesús. Ellos creían, estaban constantemente fijándose en el cumplimiento de la ley con la gente. Creían que la salvación solo se ganaba a través del cumplimiento de la ley, y también ellos sustituían en muchas ocasiones la ley por sus propias tradiciones. Ellos se fijaban constantemente en la vida externa del ser humano y no en el interior del hombre. Buscaban constantemente en Jesús encontrar fallas para poder señalarle y para poder cuestionarle a él que no era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, Nicodemo estaba teniendo una revelación de quién era Jesús. Era un judío de nacimiento. Dice que era un hombre importante de la sinagoga. Tenía una autoridad, pero no tan solo eso, sino que pertenecía, ¿sí?, a la secta de los fariseos. Fariseo significa apartado, separado. Y este era un hombre principal, con autoridad. El mismo Jesús lo reconocía. En el versículo 10 de este mismo capítulo 3 dice que Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes lo que yo te estoy diciendo? Jesús reconocía quién era Nicodemo.
Dice que venía de repente de noche a platicar con Jesús, hacerle preguntas de todo su llamado y de todo su ministerio. La pregunta es: ¿por qué venía de noche? Tal vez era porque tenía miedo de ser reconocido. Imagínate, pertenecía al Sumo Sanedrín, era de los principales. En el Nuevo Testamento, algunos de los principales que tuvieron una revelación de Jesús era José de Arimatea, era Nicodemo. Incluso la Biblia nos enseña más adelante en el libro de Juan que ellos estuvieron ahí para darle sepultura a Jesús después de la muerte y antes de la resurrección de él mismo. La condición de Nicodemo era una condición religiosa, una condición importante. Mas sin embargo, la condición de él no le impedía conocer a Jesús. La pregunta en esta mañana: ¿cuál es tu condición? Hay muchas condiciones del hombre, y esas condiciones muchas veces no nos permiten poder tener un encuentro con Cristo Jesús. Cuando mi esposa y yo y muchos de los jóvenes, está aquí Guillermo, a quien le conozco desde hace mucho tiempo también, desde estudiantes de la universidad. Muchos de nosotros llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos a Cristo en una condición de jóvenes universitarios, a donde de repente lo único que pudiera llamarnos la atención era tener una carrera, a donde de repente lo único que pudiera llamarnos la atención era disfrutar y vivir la vida, la juventud. La mayoría de nosotros salimos de nuestra casa, de nuestro origen en la Ciudad de México, para ir a una universidad y estudiar una carrera. Nuestra condición era una condición muy cómoda, pero ahí, en esa condición, tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuál es tu condición? Tal vez tu condición es que de repente llegaste a un lugar por necesidad. No sé cuál sea la condición tuya, pero sí sé que sea cual sea tu condición, tú necesitas de Jesús. Dile al que está a tu lado: tú necesitas de Jesús. Nicodemo era un hombre, dice que era principal de la sinagoga. Para ser principal de la sinagoga, era un hombre tal vez en una condición económica que pudiese decir: yo no necesito de Jesús, yo tengo todo, soy importante dentro de la sociedad judía, tengo una posición de autoridad y de liderazgo, tengo todo lo que tal vez el hombre pueda necesitar, conozco la ley a la perfección. Creo que a través del cumplimiento de la ley yo voy a tener derecho a la presencia de Dios y al reino de Dios. La condición muchas veces puede ser un factor que te acerque, o también puede ser un factor que te aleje de la presencia de Dios. Algunos de repente, a través de nuestra condición humana, nos acercamos a Dios. Una enfermedad, una necesidad. ¿Cuál es tu condición? Blaise Pascal, un científico, médico, pensador, filósofo francés, dijo: hay un vacío en el corazón de todo ser humano que no puede ser llenado por nada, sino es solo por la presencia de Dios. Recuerdo cómo la mayoría de ese grupo de jóvenes que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, llegamos en una condición tal vez que pudiese decir: ellos no tienen necesidad de Dios, están jóvenes. Dios tal vez puede ser. Yo nací en una familia donde mi padre me dijo que las cosas de Dios eran para tres tipos de personas: para los ignorantes, para las mujeres y para los que no tienen nada que hacer. Eso me dijo mi padre en mi niñez. Cuando yo llegué a mi juventud, yo decía: yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no quiero ser un ignorante y tampoco soy una mujer. Por lo tanto, yo no tengo ninguna necesidad de acercarme a Jesús. Pero había una necesidad
tan grande en mi vida. Y un momento decisivo de Dios me hizo acercarme a Él y conocerle a Él. La condición no debe de ser un impedimento para que tú le conozcas. Sea cual sea tu condición, tú necesitas de Jesús. Dile a que está a tu lado, tú necesitas de Jesús. Dice Juan capítulo 12, versículo 42, si me acompañan. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, de los gobernantes judíos, pero a causa, dice, de los fariseos, le confesaban, dice, para no ser expulsados de las sinagogas. La fe del hombre, número 1. Número 2, la condición del hombre. Número 3, la necesidad del hombre. Está Nicodemo ahí. ¿Por qué se acercaba a Jesús para preguntarle? Porque había una necesidad. El hombre siempre tiene una necesidad y siempre trata de suplir esa necesidad con una serie de cosas que están a nuestro alrededor. Pero Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo: de cierto te digo. Le pregunta y le dice: tú vienes de parte de Dios, porque hace señales que nadie las puede hacer. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate, en aquella época las palabras de Jesús pudieran confundir a Nicodemo y decir: no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo es que me dices que es necesario que nazca de nuevo? ¿Es necesario que vuelva a entrar al vientre de mi madre? ¿Vuelva a hacerme pequeño? ¿Vuelva a nacer en lo físico? No entiendo, Jesús, lo que tú me estás diciendo. En su respuesta, Jesús le estaba diciendo, dando la clave de cómo podía él entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Nicodemo, probablemente por la condición que él tenía, pudo haber dicho: yo ya estoy dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era judío de nacimiento. A través de su linaje, él creía que podía llegar al Padre. A través de su religión podía llegar al Padre. Pero esto no es así. Jesús le está diciendo: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo le está diciendo: ¿cómo puede suceder esto? Y en esa misma plática en la que Jesús está hablando con Nicodemo, le dice: es necesario que nazcas del agua y que nazcas del Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿No tiene que ser a través de un nacimiento natural? Tiene que ser a través de un nacimiento diferente. Y Jesús le empieza a decir: así es necesario que nazcas del Espíritu. Y usa dos elementos: el agua y el Espíritu. El agua tiene varios significativos en la palabra de Dios. Me habla que el agua significa la palabra. El agua significa el bautismo. Juan el Bautista había venido a la tierra y había predicado acerca del bautismo de arrepentimiento. Jesús le está diciendo: es necesario que nazcas a través de una confesión de pecados y un arrepentimiento de ellos para que vuelvas a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, tú puedas ser llamado hijo de Dios. En el mismo capítulo 1, la Biblia nos enseña y nos dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden confesar que son un hijo de Dios? Y Jesús le explica a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo tenía una gran seguridad de que él podía ver el reino de Dios
El cuarto punto y principio que quiero enseñar hoy en esta mañana: la seguridad del hombre. Muchos de nosotros pensamos o estamos seguros que podemos conocer el reino de Dios tal vez por nuestro linaje. Porque mis papás conocieron de Jesús. Por la religión de nuestros padres, porque voy a la iglesia, porque hago buenas obras, estoy seguro de que voy a estar en el reino. Y Jesús le dice: no es así. Solo puedes conocer al Padre a través de Jesucristo, a través de un nuevo nacimiento. Es necesario que nazcas en el Espíritu, no en la carne. Nacer en el Espíritu es a través de un arrepentimiento que solo yo puedo hacer, y nacer en una nueva vida con Él. Y esto me va a dar seguridad de que solo a través de Él puedo conocer. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 5, si me acompaña. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Para gozar de los privilegios del reino de Jesús, del reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué sucede cuando nacemos de nuevo? Hay una nueva esperanza. Naces y empiezas a tener los privilegios de ser hecho, llamado hijo de Dios. Si me ayudan con el piano, por favor, si son tan amables. Y solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que marca un antes y un después. Antes de Cristo y después de Él. La pregunta aquí hoy en esta mañana: ¿tú has nacido de nuevo? La iglesia está llena de muchas personas que creemos que a través de nuestra asistencia, de nuestras buenas obras, del poder cantarle a Dios, de poder estar en un lugar, nos da seguridad del reino de Dios. Nicodemo era uno de ellos. Era un hombre principal de la sinagoga. Era religioso. Era judío de nacimiento. Él estaba seguro que podía ver el reino de Dios. Pero Jesús le dice: eso no te da seguridad. Eso no te da seguridad. Tal vez tus buenas obras te puedan dar seguridad. Tal vez el lugar que tú estás te pueda dar seguridad. El venir a este lugar puedas creer que te da seguridad de estar en el reino de Dios. Pero no es así. Triste decepción para Nicodemo. Ni todo su conocimiento, ni todo su linaje, ni toda su autoridad, ni todo su poder económico le dio la oportunidad de decir: estoy en el reino. Jesús, en su enseñanza aquella noche, le dice: es necesario que nazcas de nuevo. La única seguridad de estar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, algo sucede en tu vida. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 que empieza a haber una muerte a tu yo. Un sacrificio santo y agradable a Dios. Y esa muerte es la que te da el privilegio de resucitar juntamente con Cristo y comenzar una nueva vida. Y cuando comienzas una nueva vida, hay una renovación de nuestra mente, porque ya no te acoplas a este mundo. Una renovación de nuestra mente. Lo que antes pensabas como bueno, Pablo dice: yo estimaba todas estas cosas como bueno, pero ahora son simple y sencillamente basura. Ahora en Cristo
Mi mente ha sido renovada, transformada. Y cuando hay una transformación de nuestra mente, hay una santificación de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Y empiezas a enfocarte en algo nuevo, un nuevo cambio provocado por un nuevo nacimiento. Y cuando hay una santificación de nuestras emociones, también hay una transformación de nuestras convicciones y de nuestras decisiones. Y empiezas a tomar decisiones que edifican tu vida. Y empieza a ver frutos, que es el quinto punto, una evidencia de un nuevo nacimiento. Nicodemo, estoy convencido que tuvo un nuevo nacimiento y conoció a Jesús. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, muchos de los que le seguían por sus milagros, por lo que ellos podían obtener, no estaban ahí. Se habían ido. Mas sin embargo, Nicodemo sí estaba ahí. Había una evidencia de su nuevo nacimiento. Dice que él fue entre los religiosos de los fariseos a pedir permiso para darle sepultura a Jesús. Él era una nueva criatura. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva esperanza, una nueva criatura, un nuevo amanecer, un nuevo camino, una nueva dirección de donde voy. Cuando mi vida antes iba hacia un lugar a donde mi destino era destrucción. Miren, yo crecí después de terminar la universidad. En la universidad conozco a Jesús. Me dediqué al ramo de la construcción. De hecho, una época Joel estuvo conmigo cerca trabajando en algunos proyectos de construcción en el negocio que yo tenía. Yo me dediqué a la fabricación de clavo y a la distribución de materiales para construir vivienda. Y parecía que eso era mi seguridad. Y eso me sentía tal vez muy cómodo, muy fortalecido en lo que yo estaba haciendo. Pero tuve un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús redireccionó mis motivaciones, mis convicciones, mi propósito en mi vida. Y hubo un momento en que yo tuve que decidir seguir a Jesús. Y me di cuenta que había cosas que Dios quería y demandaba de mí. Y estas cosas que Dios quería y demandaban de mí estaban cambiando el rumbo de mi vida. Y lo ha hecho a través de estos más de 30 años siguiéndola a Él. Hoy soy una nueva criatura. Poseo una nueva vida. Romanos capítulo 6 versículo 4. Y con esto estoy terminando. Si me acompañan, Romanos capítulo 6 versículo 4. Dice la palabra de Dios. ¿No está en la pantalla? Si no, ok, yo lo busco acá en mi Biblia. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una nueva vida te espera. Cuando tú eres una nueva criatura, hay una nueva vida, y donde hay una nueva vida, hay un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, hay evidencias y señales que te van a seguir.
Y estas señales tienen que ser un recurso para que otros conozcan de Jesús. Mira, mi pasión en Puebla como pastor es poder extender el reino a través de la palabra de Dios. Actualmente estamos en todas las universidades de la ciudad con grupos de jóvenes compartiendo dentro de cada universidad. La Universidad de las Américas, una de las universidades más importantes del país en México, estamos llevando la palabra de Dios. El Tecnológico de Monterrey, las universidades públicas y en todo lugar. El mundo, la gente tiene que conocer a Jesús. Un nuevo nacimiento te tiene que llevar a una pasión por las almas perdidas. Hay un mundo de allá afuera que necesita de Jesús. Ustedes han conocido de Jesús. Y el que conoce tiene que compartir lo que ha conocido. El que es transformado tiene que compartir la transformación que ha vivido. El que ha nacido de nuevo tiene que llevar a otros a un nuevo nacimiento. Jesús se presentó a este hombre. Su condición, tal vez le pudiera decir: no necesito de Dios, lo tengo todo. Mas sin embargo, sea cual sea tu condición, tú necesitas de Jesús. Ahí donde tú estás, te pido que en esta mañana tú cierres tus ojos y le puedas decir a Jesús: yo te necesito. No sé si tu necesidad tal vez te impida conocer a Jesús y digas: yo ya no puedo, ya todo está destruido en mi vida. Nunca es tarde para conocer a Él y nacer de nuevo. Nunca es tarde para volver a reconstruir lo que está destruido. Nunca es tarde para comenzar lo que nunca has comenzado. Señor Jesús, en esta mañana yo vengo a ti reconociendo que soy tu hijo. Reconozco que he pecado y mi pecado me ha llevado a la muerte, pero hoy a través de tu muerte reconozco que puedo resucitar juntamente contigo para tener victoria a través de la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su ser?